Bienvenidos a Casi Radio, un proyecto del colectivo Más Igualdad, donde abordaremos diferentes asuntos vinculados a nuestro devenir social. En un mundo donde estamos cada vez más conectados, pero no necesariamente mejor informados, intentaremos aportar elementos que colaboren en la construcción de un futuro diferente, porque no nos van a convencer de que el mundo no es para todos. Andamos todos con los celulares en la pantalla, sumergidos como en el mar. Vamos perdidos en la búsqueda de encontrarnos en el WhatsApp, en algún juego, en una red social. No importa nada más a nuestro alrededor. ¿Dónde queda la familia? ¿Dónde están los amigos? Todo lo que hace a tu vida real. Estás ahí metido, atento, bien conectado, navegando y buceando en toda esa información. Oh sí, qué rica selfie, muy buen estado, muchos likes y amistad virtual. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de este programa que transita la difusa frontera entre el podcast y la radio y que por una fortuita combinación de escasez creativa y pereza intelectual hemos dado en denominar Casi Radio. Quedamos locos enchufados con caparazón. Acordate de seguirnos en Instagram, en Twitter como Casi Radio Uy. Si te perdiste el programa en vivo, nos encontrás en Spotify y en YouTube como Casi Radio. No te olvides de seguirnos y de activar la campanita. Para contactarte con el colectivo Más Igualdad, podés entrar a su página web masigualdad.org.uy. ¿Dónde queda la familia? Y no te olvides todos los martes a las 21 horas por el canal de Caras y Caretas TV y por plataforma Camacua Último Bondi. Estás ahí metido, atento, bien conectado. Bueno, ahora sí, cumplidas, culminadas todas las formalidades, podemos dar inicio a nuestro 41º programa de Casi Radio. De este lado del micrófono, Martín Solsona les habla, compartiendo estudios con... Volvió nuestra queridísima, nuestra tan extrañada Lorena Pedraja. Volví, tenía que llegar el día, ¿no? Se le extrañó. Del otro lado del vidrio, en los controles, como siempre, garantizando que este paseo llegue a buen puerto, nuestra querida Lucía. Hola queridos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, se escucha muy bien, por suerte, como siempre. Y acá tenemos en el primer bloque, es una semi-innovación, porque no es la primera vez que está en el primer bloque, pero no siempre está, nuestro querido Carlitos Braseco. ¿Cómo andas, Carlitos? ¿Cómo les va? ¿Andan bien? Todo Buenas tardes bien, para Carlito. todos. Bien. Y hoy ya arrancamos casi que sin presentación, nos metemos en tema, vamos derecho, ya estamos con nuestra invitada del día, nuestra querida Liliana Brasincan. ¿Cómo le va, Lilian? Gustazo enorme. Felicitaciones por la iniciativa. Me parece una maravilla. Bueno, muchas gracias por venir. Esperemos estar más o menos a la altura de este lío en el que nos metimos, que es una discusión que tiene algunas aristas bastante complicadas, ¿no? O delicadas, digamos, ¿no? Vamos a hablar de cómo llamarlo sin meterlos en un problema. Si gestación subrogada, si subrogación de vientre. ¿Cómo llamar a esto? Bueno, hay varias formas, ¿no? Y todas denotan algo. Cuando vos decís alquiler de vientres, hay atrás toda una concepción. Cuando decís maternidad subrogada es un error, porque en realidad no se subroga la maternidad, lo que se subroga es la gestación. Por lo tanto, correctamente sería gestación subrogada, pero también hay otras opciones, como es la gestación solidaria, que es un concepto que introduce Cuba en la reforma del Código de Familias últimamente, y que justamente plantea la opción de, ¿no?, acompañar la capacidad o la necesidad o el deseo de otras personas de maternar o paternar a través de una gestación solidaria, o sea, llevar y portar, ¿no?, el embrión, el producto, como se dice a veces, de otras personas en tu cuerpo, y después desde antemano saber que vas a negar toda filiación, ¿no?, posterior del nacimiento. Bueno, ya vamos entrando de a poquito en el tema. Les contamos que estamos un poco en el tema. Un poco el año pasado Daniel Peña presentó un proyecto de ampliación de lo que rige al día de hoy
el tema, y aparte ahora está en discusión del Parlamento y una nueva iniciativa presentada por Carmen Aciadín y Gloria Rodríguez acerca de adopción prenatal, que bueno, son temas que se tocan, no son lo mismo. Antes de entrar en la discusión que tiene que ver como con esto de... hay una discusión filosófica y hay una discusión más de derecho y una discusión más instrumental cuando se va al instrumental, pero capaz que para entrar un poquito en discusión, Lilian, te queremos invitar a escuchar este audio que tenemos. Dale. Que es de España. Están Alicia Millares y alguien de Ciudadanos, creo, en su momento cuando se discutió una iniciativa de este tipo, y se plantean algunas cuestiones conceptuales que hacen al debate, que capaz que para ir entrando en tema está bueno. Dale. Ser padres a través de gestación subrogada, gracias a la generosidad de Milagros, es la mejor experiencia vital que mi marido y yo hemos tenido. Nos ha demostrado que podemos confiar en el ser humano. Milagros es parte de nuestras vidas, es una parte importante de nuestras familias y es una parte importante de la vida de nuestro hijo. Y queremos que nuestro hijo crezca en una sociedad en la que se respeta la decisión autónoma, libre y digna de las mujeres que deciden ayudar a otros a formar su familia. El debate del alquiler de vientres no es un debate emocional ni de experiencias personales. Es un debate sobre los derechos en conflicto con los deseos. No se pueden poner por encima de los derechos los deseos, por muy intensos que sean, como puede ser en este caso el deseo de ser padres. Han de prevalecer los derechos. La primera trampa que hay en torno al alquiler de vientres, que vosotros denomináis como gestación subrogada, es creer y hacer creer a las personas que estamos hablando de una técnica. No estamos hablando de una mujer gestante, que eso es lo que cosifica a las mujeres. Estamos hablando de un embarazo o un parto, los vínculos que se generan y el derecho del menor a conocer su origen. Porque como bien sabemos en el proceso de la práctica de alquiler de vientres, dependiendo de los países, las personas que acudan a esa práctica pueden muy bien negarle a ese menor el que no conozca quién es su madre biológica, madre no gestante. Pueden los estados asumir y aceptar que haya prácticas que exijan la renuncia a un derecho fundamental de las mujeres y decimos no, no. Además, un derecho fundamental como es el derecho de filiación. No puedo evitar el nivel de cómo entiende la gente su autonomía, su libertad y su deseo, pero sí puedo evitar, y lo haré, que en este país se regule favorablemente, porque de hecho regulado está. Es una práctica nula de pleno derecho, porque vulnera los derechos fundamentales de los menores y de las mujeres. Y de hecho el contrato de subrogación es un contrato abusivo, cuando a una de las partes se le pide todo y a la otra de las partes se le da todo. Estados Unidos no tiene regulada esta práctica en todos los estados que conforman Estados Unidos. Es más, son más los estados de Estados Unidos contrarios a la práctica del alquiler de vientres que los que son favorables. Portugal está revisando su propuesta de ley porque bordea lo inconstitucional. Y respecto a Reino Unido, qué curioso, han hecho una legislación de tal manera y modo que la mayor parte de las personas de Reino Unido que quieren tener hijos por esta práctica se van a otros países donde no hay unas exigencias tan notables. Por lo tanto, la regulación en los países lo único que permite es el turismo reproductivo. Me molesta intrínsecamente cuando decís, esa mujer solo ha gestado, ese solo que siempre ponéis, 9 meses de embarazo, como si realmente no tuviera trascendencia a futuro, como si realmente una mujer pudiera solo dedicarse esos 9 meses a tener un embarazo y parir y sin mayores consecuencias, cuando realmente sabemos que sí las hay. Ahí escuchábamos las voces de Marco Jornet, presidente de Son Nuestros Hijos, y Alicia Millares, portavoz de No Somos Vasijas, en el marco de una discusión que se estaba dando en España con respecto a una propuesta de legalización, digamos, de subrogación de vientre o gestación subrogada. Es una discusión que es un video que está en YouTube organizado por el País de Madrid. Bueno, tenía algunos elementos conceptuales sobre la discusión, que pueden ser más compartibles o no, digamos. Sí, lo que pasa es que todo lo que pone particularmente la mujer, ¿no?, sobre la mesa es el mismo conflicto que vos tenés para la adopción. O sea, si vos lo ves, acá la gran diferencia es que muchas veces el resultado de la adopción es producto de un embarazo no deseado.
¿no? O sea, es una de las alternativas que te enfrentás cuando vos te encontrás frente a un embarazo que no planificaste, no deseaste, no buscas. Una alternativa es el aborto, la otra alternativa es seguir ese embarazo y dar en adopción. Por lo tanto, todo esto de que solo por gestar sos madre hay una distancia enorme, ¿no? Que también es importante saber diferenciar. La diferencia con la maternidad subrogada, con la gestación subrogada, es que estás hablando de que se procuran embarazos deseados. Claro, eso que es... se procura realmente llegar al resultado de un recién nacido que realmente sea acogido por una familia, sea esta como sea constituida, Claro. ¿no? Que lo procura, que lo desea y que quiere llegar. O sea que no es menor la diferencia. En todas estas cosas, todas las situaciones tienen significado, ¿no? Por eso no se puede comparar la gestación subrogada con esto que quieren pretender imponer de la adopción prenatal casi desde el momento de la concepción. Esto tiene que ver con otras cosas. ¿No es parecido? No es parecido. No es parecido. No, vos en este tipo de situaciones, vos siempre tenés que dar alternativas. Un embarazo no deseado tiene que tener alternativas. Porque si hay algo que es cierto en todo este conflicto es esa persona que nace, ese recién nacido que nace, hay algo que tiene que es el derecho a la identidad. Y esto no lo niega nadie, ¿no? Incluso en aquellas legislaciones más avanzadas sobre técnicas de reproducción asistida, justamente los temas de filiación son de los temas complejos y complicados, porque justamente algo que todo el mundo tiene que tener es el derecho a saber de dónde viene. Y uno de los conflictos que uno tiene que también saber para no banalizar ninguna decisión ni ninguna situación es que también justamente en las adopciones uno de los conflictos es que aquella mujer que porta un embarazo y que después da ese bebé en adopción tiene que prepararse a lo largo de su vida porque en algún momento va a llegar alguien que te va a venir a preguntar si sos o no sos su madre biológica y por qué lo abandonaste. Esto es recurrente, esto ya se ha investigado, esto forma parte de los conflictos que no se pueden banalizar ni se pueden dejar de lado. Cada decisión en el campo de la sexualidad y la reproducción son decisiones complejas, que además tienen un componente de mandato cultural con esta confusión del deseo y de la compulsión también muchas veces de maternidades y paternidades genéticamente tuyas, que este es también un límite donde uno se plantea hasta dónde también esa necesidad de que el hijo que quieras tener sea de tu componente genético, o sea de tu pareja, o sea de tu núcleo, no más genético y biológico. Esto forma parte de las cosas que también uno debe tratar de trabajar cuando hay y entra en el proceso de las técnicas de reproducción humana asistida. O sea, por lo tanto no se pueden ni discutir técnicas aisladamente, no se pueden discutir dentro de un concepto de justamente las dimensiones de la sexualidad humana y también aquello que abre la tecnología que nos pone hoy en algo que era insólito como era el mundo feliz de Huxley, ¿no? O sea, donde se fabricaba gente en función de los requerimientos, si los necesitabas más resistente al calor, al frío, a la altura, o a trabajar en condiciones. A medida. O sea, exactamente, o sea, el tema de la clonación, el tema de hasta dónde vos podés manipular el genoma humano, es de las cuestiones más complicadas. Porque justamente también eso abre una potencialidad enorme, ¿no? En relación a subsanar una cantidad de problemas, enfermedades, esto de que haya la posibilidad de no transmitir enfermedades hereditarias. Es una de las dimensiones de la técnica de reproducción asistida que no pueden ser banalizadas ni simplemente demonizadas. Claro. ¿Sí? O sea, estás hablando de terrenos donde justamente cada vez que uno tiene un problema está esperando que la ciencia encuentre la solución, ¿no? O no. Sí. O no. Entonces, en este terreno también, acá el problema es que estamos discutiendo sobre situaciones de un mundo diferente, sobre sustratos muy conservadores, ¿no? Donde todavía seguimos pensando en muchos sectores sociales que la familia es solo el padre, la madre y que los hijos son de ese matrimonio, ¿no? Y
nos cuesta pensar otras formas de familia, nos cuesta pensar que los derechos reproductivos tienen que estar diferenciados de los derechos sexuales, ¿no? Y justamente todo lo que tiene que ver con la capacidad de gestar está vedado para los varones, ¿es verdad? Está vedado para las parejas, el quedar embarazada con las formas tradicionales está vedado para parejas lésbicas, obviamente, ¿no? O sea, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando vos hablas del derecho reproductivo, que es ese derecho a poder decidir si tener o no tener hijos, con quién, con qué frecuencia y en qué condiciones, bueno, justamente en el campo de los varones y los varones que forman parejas gay es un debate. Es una discusión. Obvio que está la adopción como alternativa. Bueno, pero también está el derecho reproductivo que todos, de alguna manera, cuando recurrimos a esas técnicas, es porque no solo queremos maternar y paternar, sino que queremos paternar y maternar nuestros propios hijos. Sí. Entonces esto tiene múltiples, efectivamente. Lo que ha quedado demostrado en el mundo es que prohibirlo... Si querés no prohibirlo, funciona. prohibís. No. Bueno, eso era parte del debate que tenían, por ejemplo, en su momento en España, que fue donde más o menos estuvimos viendo más, porque bueno, hablan nuestro idioma y es más fácil encontrar los materiales. No, pero parte de la discusión era un poco con la misma que se da sobre la despenalización o legalización de las cosas en general. En la medida que existe, la pregunta es, independientemente de que tú estés a favor o tú estés en contra, ¿qué es mejor? Si es mejor buscar una manera de que se haga de la mejor manera, si partimos de la base de que va a suceder de cualquier forma, o si en realidad es algo que debemos de evitar por todos los medios que suceda, en la medida que entendamos que es inconveniente o innecesario. El problema es que no lo vas a poder prohibir con ley, como tampoco no lo motivas con ley. Yo te puedo discutir en aborto de esto, lo tengo más que claro, no hay ninguna legislación ni que lo haya prohibido y erradicado, ni tampoco hay una legislación que lo fomente, porque nadie se embaraza para abortar. Abortás porque te enfrentás a un embarazo no deseado. Las lógicas son distintas, ¿no? Las lógicas son distintas. Entonces, por lo tanto, justamente yo soy de las que creo que lo que tiene que haber es no explotación, no comercialización, no tiene que haber lucro, no tiene que haber explotación, como no debe haber explotación ni tráfico por ningún motivo en el mundo. O sea que a veces lo sexual y lo reproductivo nos ponen alertas que no tenemos en otros campos, ¿no? Entonces, por lo tanto, cualquier cosa que ponga a personas en una situación de carencia tal que lo único que tengas para sobrevivir en el mundo sea vender tu cuerpo, está mal en cualquier sentido. Ya sea para que te contraten a trabajar en una mina, para que te hagan tener hijos si no querés, o para que te utilicen, ¿no? Para la investigación científica. Cualquier situación es horrible y debe ser condenada y debe ser perseguida y debe ser regulada. Ahora bien, la verdad que el campo de la decisión... Yo he peleado muchos años dentro del movimiento feminista por la autonomía y la libertad de decidir. Y cuando vos peleás por la autonomía y la libertad, no es la autonomía que solo a mí me guste o la libertad que solo a mí me guste. Cuando peleo por la autonomía de cada persona para decidir, justamente lo que tengo que trabajar en consecuencia son las condiciones para que realmente tenga autonomía para decidir. Que no sea elegir o sos trabajadora sexual o sos explotada en una empresa o en una industria. No pueden ser esas, ahí no hay opción, ahí hay una vulneración absoluta de derechos. Si haga lo que haga esa persona, tiene tan restringida su posibilidad de elección que cualquier cuestión es cuestionable, ¿no? O sea, no podemos entrar, porque siempre la asociación es a la pobreza. Sí, la pobreza es un horror en este mundo. Y realmente lo que tenemos que trabajar es para erradicar toda forma de pobreza y explotación. Después tiene toda esta gama de posibilidades de que a una persona pobre y explotada la vida le sea terrible. Yo ahora vengo de Panamá, estuve con gente que está en el límite entre Panamá y Colombia, donde la gente atraviesa selva, llega en condiciones inhumanas, porque si te salvaste, ¿no?, de los bichos y de las pestes, ¿no?, te agarraron, o los narcotraficantes o los coyotes que atraviesan gente en la migración, viven y pasan de todo, ¿sí? O
sea, y esas condiciones vos después decís, ¿las violan? Y sí, claro que las violan. ¿Se prostituyen? Y sí, claro que se prostituyen, porque después para salir de esos campos tenés que tener $40 para que te puedan dejar salir. ¿Cómo vas a hacer $40? Sí, Bueno, como sea. ¿no? Obvio, ¿verdad? Entonces, muchas veces ponemos el cuerpo, que yo creo que es un territorio, particularmente el cuerpo de las mujeres y de quienes tenemos capacidad de gestar, es un territorio muy ambicionado por muchos poderes. Por muchos poderes. La empresa farmacéutica es una de ellas. Adora los cuerpos de las mujeres y nuestra capacidad de que necesitamos anticonceptivos, de que necesitamos medicación para los dolores menstruales, que después tenemos todo el control durante el embarazo, que si vamos a abortar necesitamos medicamentos y además si tenés VIH también lo necesitas. O sea, somos un territorio de una riqueza, que eso fue lo que hemos discutido siempre con las técnicas de reproducción asistida. ¿Cómo puede ser que una misma técnica, si lo haces en lo público, en su momento calculamos, ahora no he hecho los cálculos actuales, pero salía $250 en la crisis, $250 en la clínica privada salía $2.500. Opa. Hoy los propios centros de fertilización asistida en Uruguay te dicen que una técnica sale $5.000, $5.500, en Estados Unidos $200.000. Entonces es ahí donde está el nudo de la cuestión, ¿no? O sea, cómo los cuerpos siguen siendo una y otra vez en un sistema de explotación, bueno, carne de cañón de las grandes riquezas que siguen acumulando plata. Nuestra discusión, yo hoy encontré una joya que les decía, los debates que tuvimos yo lamento, voy a tener que confesar, 1997, en el Parlamento, hace 25 años atrás, estábamos discutiendo técnicas de reproducción asistida en Comisión de Salud y encontré las actas. Opa, qué bien. Y ya ahí ya estábamos las feministas jodiendo, diciéndoles, están plantándolo como si solo es un problema de enfermedad. Esto, las técnicas es para corregir una patología. Sí. Claro. Pues señores, no. Se están perdiendo una parte de En la película. realidad, Mira lo que venía. en realidad esto no es solo para patologías. Esto es justamente para resolver el ejercicio de un derecho. Y nos quedaron mirando, están las actas, un día se las puedo pasar, porque justamente el tema era, hasta que nosotras fuimos a la comisión, esa comisión solo habían ido profesores de ginecología, de esterilidad, de fertilidad, los de las clínicas, todos varones además, ¿no? Ni que hablar. Todos varones discutiendo esto. Cuando llegamos nosotros a decirle, ¿y por qué las mujeres solas no? ¿Y por qué las parejas homosexuales no? Esto no es una enfermedad. Si estábamos en 97, si una mujer sola, que no tiene pareja, y es responsable, con lo cual todas sus relaciones sexuales son mediadas por un preservativo para evitar infecciones, transmisión sexual, esa mujer no se va a embarazar por sus vías normales. ¿Por qué no puede tener acceso a las técnicas de reproducción asistida para poder decidir y ejercer su derecho a reproducir? Lo mismo que las parejas homosexuales. Nos miraban, como estamos hablando en el 97, y nos seguían mirando. Hoy ves esta ley que tenemos, que se quiso corregir y por eso se armó todo este lío, ¿no? O sea, la corrección de la ley no es corregir la ley como corresponde, sino ampliar la posibilidad de gestación subrogada no solo al segundo nivel del vínculo consanguíneo, sino al cuarto. Primero se planteó abrirla del todo, que fue la propuesta inicial de Daniel Peña. Sí, De restringirlo, digamos. De restringirlo, después pensar. Cuando uno empieza a leer las razones, o sea, ¿qué fundamenta? A ver, ¿por qué estamos pidiendo esto? Uno de lo primero que va es cuántos casos de gestación subrogada tuvimos en Uruguay desde 2013 que se aprueba la ley hasta hoy. Digan un número. No se me ocurre. Pero un número cualquiera. Poco. Por lo menos tiene que haber habido 10, por lo menos. 10, que yo pensaba en 10. 10. Ninguno. Ninguno, claro. O sea, que estamos discutiendo sobre algo que No ha no sucedido. podemos saber qué pasó. Porque no pasó nada. La comisión hay solo 3 clínicas habilitadas para, si el Fondo Nacional de Recursos habilita la técnica, porque además lo paga y lo cubre parcial o totalmente el Fondo Nacional de Recursos, las técnicas de alta complejidad, como son los de gestación subrogada, solo tuvo 2 solicitudes.
una de ellas que se llevó adelante, aparentemente la persona que subrogó aborta a las 14 semanas y no volvieron a intentar, y el segundo solicitud nunca se hizo. Conclusión, estamos discutiendo sobre... Es una discusión Eventualidades. más ideológica, entonces, que Cuando práctica. vos te Totalmente pones ilógica. a preguntar, ¿y por qué el diputado, ¿no? Que creo que es el diputado del Partido de la Gente? Sí, la primera propuesta, la que propone liberalizar, digamos, el... Bueno, ¿por qué el diputado no está tan preocupado por esto? Cuando uno empieza a ver, él habla todo el tiempo de la cantidad de casos que hay, de la cantidad de casos no recetas, no sé qué. Bueno, no hay la cantidad de casos porque esa cantidad de casos nunca han llegado al Fondo Nacional de Recursos. Y aparentemente sí hay un caso muy complejo, pero que en realidad vos no podés que fue al Parlamento a solicitarlo, pero vos no se puede legislar por caso, no se puede legislar en No sería lo mejor. situaciones así con esto. Por lo tanto, no hay casos donde vos digas, bueno, hay una demanda insatisfecha. Hay un vestigio de a quién le interesaría ampliar esto y son a las clínicas que cobran por esto, ¿no? Porque Bozano, que es el director de una de las clínicas, lo que ha dicho en las entrevistas en prensa es que en todos estos años lo que ha pasado es que no se puede hacer la maternidad subrogada porque es muy restringida la posibilidad del segundo vínculo consanguíneo, ¿no? Claro. Que por lo tanto había que abrirlo y que él ha mandado 6 u 8 parejas a Estados Unidos porque justamente no tenían esto. O sea, lo que está defendiendo Bozano en todo caso es ampliarme, ¿no? La posibilidad del mercado. Exactamente, ¿no? Exactamente. Algo que nunca se discutió es justamente hasta cuánto se pagan estas. ¿No? O sea, si el Fondo Nacional de Recursos, ustedes saben que se compone de los aportes que hacemos, ¿no? Y que además es uno de los pocos países en el mundo que realmente tiene un fondo que a vos te permite acceder a medicación compleja o a técnicas de alta complejidad y costo. Por lo tanto, también no es gratuito. A mí me parece muy bien que esto esté en el Fondo Nacional de Recursos, porque si no, estas técnicas solo serían accesibles para gente que tiene mucho dinero o se endeuda por hacerlo. Entonces, que esté en el Fondo Nacional de Recursos está bien, pero esto no quiere decir que sea gratis. Esto es lo que quiero. No, o sea, por lo tanto, también como toda cuestión en salud, uno tiene que ver hasta dónde la complejidad de la técnica es necesario, porque si uno no acompaña a la persona o a las parejas que están en esto, realmente muchas veces pasa, porque a veces las probabilidades de niño en casa son muy bajas, pasa que van a ser más frustrantes las posibilidades, ¿no? que positivas. Y mucho ha pasado, y te lo cuenta gente que trabaja en estas técnicas, que muchas veces las parejas se rompen en este proceso, ¿no? Entonces, también es necesario poder trabajar y entender por qué este mandato de tener hijos propios, ¿no? ¿Qué es lo que obedece a esa compulsión casi que además para las mujeres es una espada, ¿no? Van pasando los años y no tenés hijos y todo el mundo, ¿y para cuándo? ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Y cómo? O sea, es un mandato social sobre el que también hay que trabajar, ¿no? Y la otra que muchas veces tienen estas técnicas es la gente que dice, habiendo tanto guricito y guricita, ¿no? En estados de institucionalización, ¿por qué no promover más la adopción? Y fundamentalmente la adopción de los chiquitos que van quedando grandes, ¿no? En el estado de institucionalización, que son los que menos se adoptan. O sea, por eso les digo, complejidades en esto. Por eso a mí cuando saltó este año no a la maternidad subrogada, yo dije, ¿por qué estamos discutiendo esto? ¿No? ¿Por qué lo discutimos así? ¿Por qué lo discutimos en términos de sentirse alguien en un tribunal que puede decirle a otra persona qué hacer o no hacer, ¿no? Con sus deseos, con sus decisiones, con sus cuerpos, con sus vidas? O sea, me parece que en todas estas discusiones realmente lo que tenemos que ver es qué condiciones tiene la gente hoy en todas las edades y en todos los estratos sociales para decidir realmente con responsabilidad si tener o no tener hijos, cuándo, cómo y por qué. Claro. Para mí ese es el debate. Después si es por técnica, si es por apoyo, si es por adopción, lo vemos. Mi gran problema es que hoy no hemos discutido realmente en profundidad la enorme responsabilidad que significa traer un nuevo ser vivo a este mundo. Y que lamentablemente muchos viven en condiciones horribles, siendo niñas
niños y adolescentes, porque todavía tenemos entornos adultos que lejos de contenerles, apoyarles, los maltratamos, y ahí hay que ver los datos que tenemos escalofriantes de acoso, abuso, maltrato, violencia en niñeces y adolescencias, ¿no? Entonces, es como es que... complejo, sí. Ahora hablabas justamente de esto, ¿no? O sea, paradójicamente tenemos una sociedad que no le garantiza las condiciones mínimas de vida a los niños. Si las tienen sus familias, se las pueden proveer, las van a tener. Si sus familias no se las pueden proveer, si están en un contexto de escasez, no van a poder ejercer un montón de sus derechos, no van a tener un adecuado derecho a la educación, ni a la vivienda, ni que hablar, ni a la salud, etcétera. Paradójicamente, a eso nos encontramos con esta cuestión de tratar de velar de que nazcan más niños, ¿no? Cuando en realidad ni siquiera nos ocupamos del todo de los que están acá. Porque es raro, de alguna manera, que el Estado se proponga, si se quiere, resolver un asunto que no se propone resolver. Vos pones el tema que... Y perdón, te agrego una cosa más, porque ahora hablabas... Me parece que es totalmente compartible y estoy totalmente de acuerdo. Nos tenemos que ocupar de las condiciones. En la medida de que existan condicionantes que no permitan que exista una verdadera libertad de elegir, ¿no? De si uno quiere hacer algo o no, porque al fin y al cabo las necesidades materiales son las que restringen más de todo. El resto, si se quiere, es más relativo, aunque puede ser muy condicionante, por supuesto, ¿no? Las condicionantes sociales, morales, etcétera. No deberíamos de alguna manera, en vista de los últimos 50 años, del tercer mundo, de la pobreza estructural de este país, y no es por ser pesimista, de tomar algunas cosas como parte de la situación y si se quiere, reglamentar en función de ellas. Es decir, la pobreza no va a desaparecer mañana y las condicionantes ni de la pobreza ni de la sociedad machista van a desaparecer mañana. Uh-huh. No deberíamos de alguna manera, legislar tomando eso como parte del paisaje y en todo caso, si mañana mejora, vemos qué hacemos. Bueno, sí, eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo, ¿no? Yo creo que particularmente en estos últimos 20 años en Uruguay fuimos avanzando justamente a cómo reconocer derechos sexuales y derechos reproductivos más allá de lo que estaba estipulado. El matrimonio igualitario es un ejemplo. Uh-huh. Los derechos de personas trans y reconocer a las personas trans en su derecho a identidad es un enorme cambio, ¿no? Es un enorme cambio, que después eso cómo se traduce en la realidad, bueno, ninguna ley es mágica, nada que porque la decretencia. Yo creo que en este terreno, mirá vos cómo va muchos sectores de este país en sentido contrario a lo que vos estás diciendo, ¿no? O sea, saben ahora que nuestra crisis es que tenemos una población envejecida y se nos desequilibra población activa y población pasiva. Ya hay quienes han salido a decir que las mujeres salgan a parir y se dejen de jorobar, ¿no? O sea, incentivemos la natalidad. Al final era culpa de las mujeres. Por culpa de ustedes vamos a tener que hacer una reforma de la seguridad social. Obvio, siempre es así. A ver si entendiste cómo es. Terrible. ¿Entendiste cómo es? Nosotros somos las culpables de todo. ¿Eso sí? Y por eso nos atribuimos el derecho a ser las salvadoras. Así que hemos decidido que por un tiempo los varones van a dejar de estar en el poder y vamos a ver si nosotras ordenamos un poco este mundo. Tomo la palabra. No, pero por eso te decía, o sea, hay una cuestión que yo creo que lo que sí hay que trabajar, y esto por eso a mí me molesta mucho cuando empiezan a legislar y esto, la ley para poner la inyección peridural en el parto de segundo trimestre. No, o sea, estas cuestiones que decís, a ver, señores, no podemos estar legislando para cada acto y cada situación. Claro. Lo que nosotros tenemos que legislar son condiciones y garantías para el ejercicio de derechos. Claro. Los derechos son inherentes a las personas. Esto es algo que yo nunca me canso de decirlo, ¿no? Cuando hay gente que te dice, te dimos derechos, acá nadie te da ni te quita. Si somos seres humanos y vivimos en una sociedad democrática y en un mundo civilizado, desde que nacemos somos sujetos inherentes y los derechos son inherentes hasta nuestra condición de ser persona. Pues los derechos se vulneran o se respetan. Esas son dos otras cosas. ¿Se garantizan o no? Para garantizarlo vos tenés que dar condiciones para las garantías. ¿Ustedes saben por qué baja la fecundidad en Uruguay? No. No baja como fue en otros países en la década de los 60 por políticas de control natalistas abusivas, como fueron esterilizar masivamente a mujeres pobres, indígenas y negras. Esto fue la historia de los 60 en América Latina y en el mundo.
Y claro que ahí, porque la consigna era para desarrollarte económicamente, hay que controlar la población pobre. Para controlar la población pobre no es que le damos mejores condiciones de vida para que dejen de ser pobres. Hacemos que no se reproduzcan. Y sigan siendo pobres. Sigan siendo pobres, pero van a ser menos. Claro, formas de bajar la pobreza hay muchas. ¿Viste? Formas de bajar las maltusianas siempre existieron. Entonces, ¿cuál ha sido la enorme pelea que hemos tenido? En Uruguay ha bajado la fecundación en el tercio más pobre. Uruguay desde hace muchas décadas se reproduce en el tercio más pobre de la población, que tenía mucho más hijos de los que deseaba tener. Vos le preguntabas, y una mujer de esos sectores, excepcionalmente habrían otras, pero la mayoría te decía lo que te dice cualquier familia o pareja, 2. ¿Cuántos hijos tendría? 2. Y ahora son unos y en determinado sector ninguno, ¿verdad? Las mujeres pobres no. ¿Por qué? Porque no tenían acceso a métodos anticonceptivos, porque había este mandato de que con cada pareja tenías que tener un hijo, porque eso daba cuenta de la masculinidad del señor, ¿no? Porque había que tener hijos para heredar la fortuna, o la no fortuna. ¿Cuándo empieza a bajar la fecundidad en Uruguay? Cuando se hace masivo el acceso a los métodos anticonceptivos en los servicios públicos y junto a una política de información adecuada, para que vos puedas elegir en una vasta canasta de métodos anticonceptivos cuál es el método que más se adecua a tu situación. Esto, claro, vos lo medís en términos de fecundidad y decís, ay, nos vamos a extinguir, ¿no? No va a haber más uruguayos ni uruguayos en el mundo. No debería ser tan grave, pero bueno, en fin. Si lo ves así es un horror. Ahora, si vos lo ves en este otro sentido, donde mujeres pobres que antes tenían más hijos que los deseaban tener, hoy están teniendo los hijos que deciden. Señores, yo les voy a decir que esto es un enorme logro. Sin duda. Aunque se me desactive lo activo con lo pasivo. Claro. Si queremos tener más gente activa en este país, no va a ser por fecundidad. Uruguay transicionó demográficamente hace muchos años. Lo que tenemos que traer es traer gente que venga a vivir acá, si somos un país vacío. Yo adoraría con que viniera más gente de África, de Asia, de otras culturas, porque realmente enriquece a un país multiculturalmente. Nadie se le ocurre, y cuando vienen migrantes los tratamos horrible o solo, ¿no? Los usamos para explotarlos en los trabajos que nadie que está acá quiere hacer. Bueno, estas son, ¿no?, distintas en términos poblacionales. Nosotros desde 1994 hemos dicho no pueden haber políticas de población que avasallen los derechos individuales y colectivos. Nadie debe poder interferir en cuántos hijos o no quiere tener una pareja, una familia y una persona. Esto debe ser sagrado. Y por lo tanto no pueden haber políticas pronatalistas. Cuando se empieza a debatir reproducción asistida en el 97, una de nuestras intervenciones fue: ustedes en realidad están haciendo esto para que se reproduzca la clase más rica. O sea, era como una política poblacional para fomentar que la gente que tiene capacidad de pagar estas técnicas se reprodujera. Y se lo dijimos en el programa. Y nos quedaron mirando así como, no, ¿cómo hacer una cosa así? ¿Cómo vamos a hacer una cosa así, no? Pero si vos ves hoy en el mundo quienes acceden, por ejemplo, a Ucrania, que es uno de los países que tiene habilitada la gestación subrogada, pero solo para parejas heterosexuales, no importa de qué nacionalidad. Y es uno de los países donde se paga menos, ¿no? O sea, en relación a Estados Unidos, por lo tanto es realmente una de sus industrias. ¿Quiénes subrogan? ¿Quiénes son las personas que gestan? Muy probablemente sean mujeres migrantes, pobres y en condiciones horribles. Y nadie lo controla. Pero todas las parejas que van no preguntan quiénes son. Una de las noticias en pandemia en Ucrania era que quedaron hoteles llenos de bebés con padres que los habían solicitado que no podían llegar por el cierre de fronteras. Entonces, claro que puede ser una industria, claro que puede ser una forma de explotación, claro que puede ser una nueva forma más de lucro que hay en este mundo horrible. Ahora, lo cierto es que no puede ser esa la razón para que vos dejes de regular toda esta otra dimensión. Yo estaba leyendo hoy un estudio que hizo una estudiante, María Pepe Burgos, en su trabajo final de grado sobre esto.
una de las cosas que nadie piensa es justamente cómo, al no haber estándares internacionales, vos no tenés justamente complejidades en esto de la afiliación. ¿Qué pasa cuando parejas de acá van a Ucrania, tienen el Claro, bebé y porque vuelven? vienen con los papeles y ¿quién les va a decir que no es su hijo? Claro. ¿Es tu hijo, no es tu hijo? En Andá a discutir aquello con el que gobierno en la ucraniano. maternidad, no, que la gestación subrogada está prohibida, le sacamos el bebé, o sea, nos metemos presos. No, Estados Unidos es uno de los países donde California lo tiene, Sí, porque a todo el estados mundo, diferentes, y hay otros que están absolutamente... El estado de Nueva York no solo te multa, sino que vas preso si usas las técnicas, ¿no? Claro. De la gestación subrogada. Entonces, ahí vos te das cuenta cómo justamente lo que nos debemos es un debate en profundidad. Es un debate serio, es un debate complejo, ¿no? Y no podemos gritar ni legislar como estamos legislando. La ley que tenemos es muy mala, además, porque en 2013 esta ley venía, ya les digo, desde fines del siglo pasado. Y se fue tratando de acomodar en las negociaciones. El debate que teníamos en el 97 era la crioconservación de embriones, porque la Iglesia Católica, igual que se opone al aborto, También se puede. se oponía a la crioconservadora y después tenés ahí un momento que eliminarlos. ¿Qué haces? Si no se van a implantar... Claro, sí, sí, no. Si no se vas a implantar, no se pueden crioconservar eternamente, porque además la discusión ahí era quién pagaba la crioconservación, porque acá después todo pasa Sí, sí, gratis, a la raya, ¿no? claro. O sea, que el debate nunca fue, le quiero decir, gestación subrogada nunca fue el debate desde el 97 para acá, sino justamente era el valor de las técnicas, el Claro. control de las clínicas, ¿no? O sea, justamente los problemas de filiación, a quién era destinada las técnicas, y después era el tema de la crioconservación, ¿no? Y la fecundación in vitro, que para la Iglesia Católica es, ¿no? Una herejía. Intolerable, Inllevable. ¿no? O sea, vos no podés algo que es la concepción, fertilizarla después en un tubo de ensayo, les parece realmente intolerable. O sea, por lo tanto, también es cierto que no habían parejas homosexuales discutiendo esta opción de la gestación subrogada para el ejercicio de una paternidad, como lo pusiste hoy, ¿no? Con las organizaciones LGTBIQ+, en discusión con un sector del feminismo que es absolutamente abolicionista en relación a estos temas. Pero justamente lo más interesante es que cuando vos avanzás en derechos de personas que nunca lo tuvieron, hoy por hoy la discusión es que no solo somos mujeres, fenotípicamente mujeres o biológicas, o como le quieras llamar, cisgénero, las únicas con capacidad de gestar. Hoy hay personas que transicionan a una identidad masculina que mantienen su capacidad de gestar. Claro. Esto hay que discutirlo, porque no está concebido. Entonces vos podías decir, dale, le decimos a las mujeres cis no, pero después contratamos trans que han mantenido su capacidad de gestar Claro. para que sean las nuevas. Si vos lo que vas a buscar vas a hacer incubadoras, vas a encontrar incubadoras donde sea. Si vos lo que vas a abordar es cómo resolver y utilizar la tecnología al servicio de los requerimientos humanos y el ejercicio de los derechos, es otra la concepción. La herramienta puede llegar a ser la misma. Claro. El método va a ser lo mismo. El tema es en qué concepción lo haces y qué es lo que vas a regular. Para mí hoy lo que hay que regular es el lucro. Aunque sea absolutamente en condiciones súper, ¿no? De total validez y todo el mundo firmó, no puede ser que una técnica que en un lado sale $5.000, en otro salga $250,000. Acá algo está mal. Claro. Algo está mal. Y si eso no hay manera de subvencionarlo, si vos lo querés por subvención pública para que esto sea universal, no se puede subvencionar técnicas que una clínica te está cobrando $250 millones porque lo que está es Sí, lo que estamos saqueando haciendo. presupuesto No, público. sí, sí, Exactamente. ¿Sí? Entonces, yo sigo pensando que hay que seguir discutiendo en términos amplios. A mí sigue siendo un tema el para qué queremos tener hijos. Yo no te puedo decir nada porque mi hijo está por cumplir 1 año y todavía no pude responder eso, así que ¿Verdad? me siento un narcisista total cada vez que me siento a reflexionar sobre el tema, así que estoy Sobre evadiendo el tema, problema. No, pero yo una vez lo pregunté en un taller, no por qué, los por qué pueden haber mucho, el para qué. ¿No? Y a veces las razones son muy espurias, ¿eh?
para que me cuide cuando Aunque sea eso vieja, es terrible. para no morir sola o solo, Sí. para que lo que hice de capital y de riqueza quede en el apellido de mi familia. No, cada vez menos, pero también los hay. Te voy a decir que hay gente rica en el Pobrecito. mundo que sean ínfimos. Depende pero del monto ahí. Depende del monto, depende del monto que se le... O sea, La yo cuantía creo que capital. realmente es un tema a preguntarse, ¿no? Porque yo sí creo que es la única relación para toda la vida, ¿no? O sea, y además es en un solo sentido, no es recíproca. Y hay que saberlo, ¿no? Porque justamente sos vos quien decidís traer a una persona al mundo y sos vos quien te tiene que hacerse cargo de que esa persona, hasta que pueda realmente valerse por sí misma, esté en un entorno que la acoja, que no la violente, que le permita desarrollarse. Recíproco es en torno al amor, los afectos y todo eso, pero no es exigible. No es exigible. Por eso, O sea a que mí- por más que te sientas solo siendo viejo, no tienen por qué los No, hijos tus hijos acompañarte. no son tus padres. Exacto. Tus hijos no son tus padres. Y esto es Sí. toda una cultura que Sí, no sí. tenemos, ¿no? No es- Por eso te digo, es fascinante la experiencia. También es cierto que es una experiencia fascinante, pero que justamente hay que tener muy claro. Que hay cuestiones que se complejizan. Ya no decidís por vos misma ni por vos misma, ¿no? Ujú, Tenés claro. seres que dependen de vos y que Sí, realmente depende. tenés que procurar. Y que son seres humanos, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, un bebé, pero es un ser humano. No, claro, sí, por eso te digo. Y a mí lo que me preocupa es esto, cómo pocas veces discutimos en torno de todo esto es porque vas a traer a alguien a este mundo. Sí, hoy ha pasado, aparte, me parece que por un modo de vida, o empezó a predominar un asunto que tiene más que ver con ser productivo en la vida, y la paternidad o la maternidad no son muy amigos de la productividad, ¿no? Uno tiene que determinar, en su momento más productivo tiene que estar produciendo para el mercado. Eso puede ser estudiar para rendir para el mercado, o puede ser trabajar para rendir para el mercado. Y quedan de lado estas discusiones que son bastante más de fondo y bastante más esenciales, digamos, que cómo vas a hacer plata en tu vida, o para quién vas a trabajar, o a qué te vas a dedicar. Mirá lo que pasó en pandemia. Nunca había tantas parejas separarse con hijos chicos acá y en el mundo, ¿eh? Porque se dieron cuenta que vivir 24 horas sobre 7 semanas, no 7 días de la semana. No estaban preparados para... No, porque en la vida habitual, la mayoría de las veces vos estás 8 o 10 horas afuera dedicando a la otra tarea, volvés y entre lo que haces y no se cuida. Realmente la vida de convivencia se había reducido muchísimo. Sin embargo, nacieron muchos bebés. Bueno, sí, eso espero, ¿no? porque haya habido vida sexual, vamos arriba. Pero no, pero sí es claro, es una cuestión donde también es cierto que además tiene que haber sociedades preparadas. Porque la decisión individual o de una pareja, muchas veces no alcanza para garantizar derechos a esos seres que nacen, Y ¿no? no, claro. Entonces necesitamos sociedades que amparen, Sí, claro. necesitamos estados que garanticen, o sea, una población es el producto de decisiones individuales, eso hay que saberlo, ¿no? Y por lo tanto no siempre son responsables, y por eso también tenemos que tener estados fuertes, con fuertes políticas sociales, donde los niños y niñas que nacen no queden exclusivamente limitados a las posibilidades de sus entornos más directos, porque a veces sus entornos más directos están en condiciones deplorables. Entonces, yo, por ejemplo, hay cosas que no tolero en Uruguay. No puedo creer que haya aumentado la pobreza infantil. No lo puedo tolerar, porque además es eso, ¿no? Estamos diciendo, no nos reproducimos, pero a los que tenemos los tratamos horrible, ¿no? Y no los cuidamos. Cada niño y niña en este país debería estar en condiciones excelentes, con unas escuelas maravillosas, accediendo a clubes de deporte, de música, de arte. O sea, cada uno debería ser un ser iluminado al que toda la sociedad protegiese. Así estaríamos valorando realmente, ¿no? Tener nuevas generaciones en condiciones. Porque además, esto que decías, ¿no? Esto es incentivar los nacimientos por bonos demográficos o bonos económicos.
primero nunca pagan lo que cuesta un hijo. Nunca llega a darlo. Nunca llega a poner la plata que lo que necesita. Y se vuelven nuevas fuentes de explotación también, Claro. ¿eh? Y sí. Se vuelven nuevas fuentes de explotación. Ya lo ha sido muchas veces estas pensiones miserables que en determinados sectores les hacen tener hijos para cobrar una pensión miserable. Imagínense que para explotar gente siempre hay mandados, ¿no? Entonces, yo creo que el encare debe ser otro, y a mí me preocupa en esta legislatura y en las anteriores, como este campo de derechos sexuales y reproductivos, Uruguay quiere estar a la altura de la vanguardia, pero lo quiere hacer de forma muy conservadora. Si vos lees los textos y son realmente incomprensibles. Este texto de ley prohíbe la gestación subrogada en el artículo 25. Párrafo siguiente, La excepción. genera la excepción para el caso de decir, ¿es o no Echa es? la ley, echa la trampa. ¿Es o no es? Con Dije, la prostitución y el trabajo sexual es lo mismo. Sí, Está sí, sí. penado el trabajo sexual salvo que te registres en el Ministerio del Interior, tengas carnet sanitario al día. No. Es decir, eso no es. Con aborto pasa lo mismo. Sigue siendo delito, pero hasta las 12 semanas, si hace de esta manera, entonces no te... No, es esta cuestión de penillanura solamente durada, que a veces te Y digo de que... la amortiguación de los conflictos, ¿no? La Atrás. amortiguación del Dijera Rala Suba. Queremos, ¿no?, gargantear, y en realidad es un país en contexto con otros que más firmado y adherido a tratados internacionales de derechos humanos. Pero después cuando lo traducimos a leyes, acá se sigue un poquito y negocié con aquel y el voto. Podés casi que, conociendo los parlamentos, casi podés ver los artículos a qué sector correspondió y que estaba Con nombre y apellido, negociando, claro. ¿no? Entonces es un terreno muy difícil porque para legislar en este campo sí que tenés que tener mucha evidencia, sí que tenés que tener mucha reflexión, sí que tenés que tener mucho de qué se requiere después, ¿no? Porque vos legislás, pero si después no hay recursos, si después esto queda en la ley del mercado, si después no hay controles, si después se negocia por la otra vía, y muy probablemente si ahí vas a tener mayores situaciones de injusticia, de tráfico, de explotación, o sea, como pasa en todas las cosas, ¿no? Pero bueno, acá la exposición de motivos de este proyecto de transformación es porque hay una cantidad de parejas, lo dice así, hay una cantidad de parejas y hay mujeres a las que han vaciado. Yo cuando leí eso en la exposición de motivos del diputado, yo decía, no podemos, así no se puede. ¿No? Así, o sea, usando terminología técnica. ¿De dónde arrancamos? No podemos arrancar acá que una señora fue vaciada. La nueva ley, El nuevo exposición de motivos. proyecto, El nuevo proyecto. los argumentos del legislador que lo propone, dice cosas por el estilo. Entonces vos decís, bueno, si arrancamos así, es difícil que haya una técnica legislativa, que haya un texto de ley que sea acorde a estándares, basado en evidencia, ¿no? Con debida conocimiento de causa para que eso después implementarlo. Es inviable. Y esto es lo que ha pasado en esta legislatura. La gran mayoría de los proyectos, ¿no?, usan una verborragia como si fuera técnico científico, pero después lo que hay atrás es puro prejuicio, creencia y sesgo, ¿no? Yo quiero que sea así. Sí, cuando, Y después todo lo demás te lo acomodo. cuando arrancamos hablando de que no había habido ningún caso de gestación subrogada en Uruguay, ya te da una pauta del tamaño de la situación a la que se está atendiendo, ¿verdad? Sí, y lo otro que preocupa es cómo eso después salta al debate público. Ustedes se enteran, el 8 de marzo, este fue uno de los temas de las reivindicaciones de un sector del movimiento feminista de no a la maternidad o la gestación subrogada. No, y yo cuando leí esto dije, ¿y ahora por qué esto? ¿Por qué estamos no? ¿Por qué repercute? Y esto es uno de los problemas que tenemos. Esta mala manera de plantear los asuntos después se debate muy mal cuando llega políticamente al debate público, ¿no? Entonces terminamos en esta cuestión de sí o no, se puede o no se puede, sos una explotadora o no sé qué. Y no sabes, y las acusaciones, porque esto va después acompañado, ¿no?, de la traición. O sea, el debate empieza a adquirir una dimensión que no te permite ya ni siquiera saber qué estamos discutiendo. Y yo creo que si todos estos textos de ley, en un momento donde haya un legislativo medianamente razonable, que no es el caso, ¿no? Yo hace años
que interactúo con el poder legislativo, nunca vi un cuerpo legislativo tan desastroso como este. Como de Sí. este periodo. De este periodo. Es una legislatura Qué donde obvio. casi es esto, ¿no? Es el grito, es a casa con que tengamos los votos y cambiamos. Bueno, ahora se cambió esto, ¿no? Por la sanción a Heber, por los votos para las Sí. pensiones. Algo muy descarnado. No, o sea, es como imposible y además los textos de ley son malos, las argumentaciones son pésimas, o sea, es francamente muy difícil en este contexto discutir esto desde la dimensión de la complejidad que requiere. Sí, no hay contexto para hacerlo en vistas de que garantizar el derecho de que cualquier niño tenga por lo menos resuelto todo lo material está afuera de la mesa, ¿no? Ya no está. Está fuera de la mesa totalmente, por lo menos de una mayoría que gobierna con el ajuste fiscal como primer mandato, ¿no? Primero hay que achicar el gasto Claro. del Estado y después hay que discutir el resto, con lo cual no hay derecho que esté puesto para garantir arriba de la mesa antes, ¿no? Bueno, yo creo que hay que empezar a ver cuando uno tiene que tomar decisiones electorales y cuando uno va a votar. Yo creo que una de las cuestiones que uno tiene que saber es a quién va a votar si entiende que los derechos humanos son un horizonte realmente deseable o si los derechos humanos son para quien se lo merece, que esto es lo que han dicho, ¿no? O sea, yo he escuchado a legisladores de este país decir los derechos humanos son para los humanos derechos y esto era para discutir una ley, ¿no? de trans. Sí, O sea, Sí, el viejo no, apotegma de esto la dictadura, la ¿no? meritocracia no es para cualquiera, esto es para los electos, el resto que se conforme con que le tiremos con algo. Bueno, yo creo que vivir en una sociedad de derechos humanos debe ser un horizonte ético y político, pero debemos saber que nuestros derechos terminan cuando empiezan los derechos de las otras personas. Esto necesariamente implica cambiar de concepción competitiva de una sociedad, ¿no? Cambiar esto del individualismo. No me importa lo que le pasa al resto mientras yo llegue, ¿no? Y sea exitoso y famoso y tenga plata. No me importa, porque además hoy esto que estábamos hablando, la sustentabilidad del planeta ya ni siquiera para los más ricos le va a ser suficiente. Absolutamente. Entonces, en ese sentido, tenemos que discutir todas estas decisiones en el campo de la reproducción y la sexualidad humana. Lilian, volviendo un poco al principio, hoy cuando comenzamos hablábamos de dos propuestas. Estaba la propuesta de Daniel Peña, que tenía que ver con ampliar, digamos, el campo de la maternidad subrogada, o bueno, llámese como se le llame. Y por otro lado, una propuesta más nueva, que tiene que ver con lo que llaman adopción prenatal. ¿Esto no es de alguna manera una forma de acercarse a la maternidad subrogada? Mira, yo sospecho cuando me pongo a ver quién lo lleva adelante. Quienes están llevando adelante lo de adopción, a mí me preocupa mucho que con la ley de urgente consideración una de las cosas que se hizo fue tercerizar la adopción a centros privados, ¿no? Y de alguna manera agilizar que el sistema de adopción no esté exclusivamente mediado por el Estado, sino que se habilite, y ya hemos tenido estas cuestiones de centros privados gestionando adopción. Primero eso, yo creo que nunca lo hemos podido comprobar en este país, pero también existe el mercado de adopciones. También existe el mercado de conseguir gente pobre que está enfrentada a un embarazo no deseado y que vos le contratás a alguien que te le paga, ¿no? mensualmente para que tenga una canasta básica, para que tenga un hijo y ese hijo entre al mercado de adopción. Con lo cual la adopción es una de las cuestiones que me parece que las tenemos que discutir con mucho cuidado, porque cuando no está la familia que hace cargo de ese ser, tiene que ser el Estado el que se hace cargo. Y ese Estado debe darle las garantías, justamente porque también estamos hablando de seres indefensos que pueden estar puestos a un mercado, gente que todo muy lindo cuando uno piensa una pareja que no puede, qué bárbaro, y yo conozco gente, ¿no?, con familias adoptivas, no lo veo. Pero también en el color rosa de discutir eso, ¿no? Vemos que también acá hay tráfico de niños usados para, ¿no? Que si son bonitos tienen una función y si son feitos van a ser la servidumbre de la familia. O sea, hay casos horrorosos, ¿eh?
horrorosos. Entonces, No lo había claro pensado que así. tiene que haber una... Claro, porque lo pensamos todo De otra forma, en la cosa sí. más idílica, Sí, ¿no? sí, Una sí. pareja que no puede, alguien Sí. que lo da, que fantástico, se cerró el círculo y hay muchas cuestiones y situaciones que son así, afortunadamente. Pero no todas. Pero no todas. Y ahí cuando realmente es el Estado que se debe ser un Estado responsable y que garantiza. Por otro lado, quienes llevan adelante esto es porque están, ¿cómo te diría? Fanáticamente en contra del aborto. Claro. Fanáticamente en contra del aborto. No pueden tolerar aborto ni aun cuando corre riesgo la vida de la mujer. O sea, pelean en otros países en contra incluso del aborto terapéutico. Y yo creo que esta es una manera de debilitar. Porque nosotros en todo el proyecto que tenemos, tanto de interrupción voluntaria del embarazo como el de la salud sexual y reproductiva, justamente una de las cuestiones que trabajamos es que toda decisión sea respetada, porque vos podés cambiar de decisión en cualquier momento. O sea, Sí, este proyecto es terrible. no porque- es una cuestión tan fácil. Por eso en la gestación subrogada, uno de los temas más complejos, que vos tenés que firmar desde el vamos, Claro. que no vas a hacer reclamo Dice, alguno. hasta 90 días podés... Hoy por hoy vos no podés poner en adopción un bebé recién nacido hasta los 30 días, 30 o 90 días de recién Sí, nacido. digo, en el proyecto de ley dice que hasta los 90 días tenés, te puedes arrepentir. Pero vos después tenés que salir a reclamarla a otra persona que ya se llevó al bebé. No es que vos te No, arrepentís igual- con bebé a mano. No, claro, claro. Esa es la diferencia. Sí, sí, sí. Y ahí o sea, vos te das cuenta de la tragedia, ¿no? Sí. Sí, A sí, ver. tremenda situación. Digo. No, estamos hablando de cuenta de la tragedia, porque aún en los colores rosa, vos te llevaste el bebé todo de acuerdo, y después a los 90 días se arrepintió y te lo viene a reclamar. Quiero saber cómo se va a sentir todo el mundo. De Horrible, sí. ambos lados. De Es todos terrible, lados, sí. ¿entendés? Entonces, ni los bebés son un producto que pueda ser comercializado antes, durante y después. Esto es de los temas sensibles en cualquiera de las situaciones. Vos de repente podés empezar un embarazo no deseado, no quererlo, Y después no, quererlo. y decir, Claro. bueno, lo voy a desear y después lo voy a dar en adopción, y a último momento llegás y no lo querés dar en adopción y tenés el derecho de no darlo. Claro. O sea, no es solamente físico el proceso. Y en esto estoy de acuerdo con Emocional. lo que decía la española, ¿no? O sea, Sí. nunca se puede hablar de que alquilás un útero o que alquilás una incubadora. Somos cuerpos, somos Claro. personas, somos sí, sí, seres con sensibilidades, con sentimientos, con biografías, con situaciones. Entonces no se puede hacer una transacción comercial sobre esto, sobre alguien que además va a estar en una situación de embarazo no deseado. Esto es interferir. Y esto la ley de interrupción voluntaria del embarazo lo establece muy claramente. Nadie puede interferir en este proceso. Ni para un lado ni para el otro. Y justamente esto de habilitar esta posibilidad de adopción prenatal va a hacer que organizaciones que ya existen en este país, que tratan de Perdón, el justamente... paréntesis. No solo habilita, sino que propone que el servicio de salud Lo informe promo- obligatoriamente Sí, como a la promoviendo. embarazada como- de esa opción. Vos Claro. cuando lo lees te das cuenta que es una contraley a la ley de aborto. Sí, es una militancia contra... No, es una contraley a la ley de aborto, y vos lo que le pones al sistema es la obligación que en el otro lado no obliga. En el otro lado informa, y en este tenés la obligación de decirle que tiene esta cosa. Y el procedimiento además es horrible, ¿no? Vas al MIDES a mitad de tu embarazo de repente a decir yo voy a poner este embarazo. Encima tenés que en pelear con la adopción. burocracia, me muero. No, claro, Sí, sí, entonces, de antes... hay Ya de una antes de nacer estás burocratizado. es como toda una cuestión que realmente te das cuenta que ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito cuando además tenemos una cantidad de niños en situación de institucionalización Claro. no adoptados? Entonces, ¿por qué querés ir a acordar que desde la concepción se podrá? Bueno, esto tiene un problema grave, y es que justamente va a tratar de hacer interferir a toda la familia en un proceso donde hoy por hoy, al menos hasta las 12 semanas, vos podés decidir interrumpirlo. Hasta las 14 si es violación, y por el resto del embarazo si es malformación fetal o incompatibilidad con la vida. Entonces, ¿entendés? Eso es lo que huele mal. Es como lo de tenencia, no lo de tenencia compartida. Te das cuenta que acá la intención no era Claro. el bienestar de los niños. O
Acá era restituir el pater familia. Acá era aquella concepción de que yo como padre, no importa lo que haga, tengo el derecho y la propiedad sobre mis hijos. O sea, me parece que acá lo que hay que leer no solo es el texto de la ley, sino la filosofía que hay atrás de quienes lo impulsan. Y en esto es claro, ¿no? No ha podido impulsar la ley contra el aborto, que la tenía, Cabildo Abierto tiene un texto. Ya. Pero justamente la coalición ahí no acompaña, porque además la coalición dice, es verdad, la ley de interrupción voluntaria del embarazo de alguna manera quedó ratificada por ciudadanía, ¿no? Ustedes se acuerdan que 6 meses después de aprobada se intentó, como la ley trans, derogar por consulta ciudadana y perdieron las 2 veces catastróficamente. Entonces, por lo tanto, nadie, y además el Partido Colorado tiene una tradición de haber votado siempre a favor de aborto, salvo cuando estaba Bordaberry en el Parlamento. Entonces, esto tiene que ver con eso. Esto es como la identidad del mortinato. No sé si se acuerdan, pero en 2019 tenemos algo, y esto es para familias que han llevado embarazos no deseados y que hay una pérdida del embarazo, ¿no? En instancias avanzadas, ¿no? Que pidieron esta posibilidad de reclamar el cuerpo, darle identidad para enterrarlo. Y en la gestión de Tabaré Vázquez a último momento, en diciembre del 2019, aprueba esta reglamentación de identificación del muerto. En principio esto era para aquellas familias que lo reclamasen. ¿Qué empezó a pasar después? Lo que empezó a pasar después es que en los servicios de salud, abortos espontáneos de segundo trimestre, a las mujeres les hacían ir a reconocer el feto. ¿Cómo? Sí, señores. Por eso te digo que hay que tener mucho cuidado con lo que se acaba de... Yo encontré una mujer y me dijo, ¿cómo voy a reconocer a alguien que nunca vi? O sea, ¿no? Y hacerse cargo del entierro. Entonces, justamente hoy, ¿qué hay? Esta intención de que la identidad del no nacido sea en cualquier momento del embarazo. ¿Se entiende? Ya no es en un feto casi a término que o nació vivo y murió. Está certificada ingeniero, decía en el Parlamento argentino. Exactamente, futuro ingeniero. Entonces, hoy vos, aún entendiendo, ¿no?, las situaciones de angustia, tristeza y duelo de alguien que pierde un embarazo deseado, Claro. lo que acá hay que trabajar es el duelo. Acá lo que tendrías que tener es un sistema de salud que te apoye en ese duelo, que te apoye en esa pérdida. Darle identidad al mortinato, no. En el Vaticano, en Roma, hay un cementerio de fetos, ¿No? justamente llevado adelante por iniciativas de los grupos que se llaman a sí mismos Provida, donde las lápidas tienen el nombre de la madre. O sea, el mensaje es que de aquí a la eternidad vos tengas el peso de De esa saber muerte, claro. que mataste, como dicen. Bueno, ante esos niveles de posibilidades de fanatismo desde donde se toman estas ideas, ¿no? O sea, esto de la adopción prenatal, si vos lees la exposición de motivos del proyecto, vuelve a reivindicar los, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llama? ¿Esto que da vuelta? Las exclusas no son exclusas, no. Antes en los monasterios o en las iglesias había algo que rotaba, que se ponía en la puerta, entonces las mujeres que querían abandonar los bebés los ponían y eso rotaba y quedaba para adentro o para afuera. Entonces vos nunca sabías quién abandonaba ese bebé ni de quién era. Como ya me voy a acordar cómo se llama, porque en base a eso está argumentada la exposición de motivos de Gloria Rodríguez y de Graciela Carmen, sí. Tratando a los servicios y a los equipos de salud como estos rotadores, ¿no? Sí, que de... agarras un bebé que no lo quieren para dárselo a otro que lo quiere. La rueda de la fortuna, la rueda de la fortuna. Como una cosa... argumentación alcanza y sobra para entender de dónde viene. Entonces, yo lo que quiero es que cada embarazo en este país sea embarazo deseado. Yo lo que quiero es que cada niño y niña que nazca en este país sea bien recibido por entornos adecuados.
Tenemos toda la discusión dada vuelta. Tenemos toda la discusión dada vuelta. Y además esto de forzar conceptos, ¿no? Supuestamente eso es defender la vida. Bueno, creo que esto es justamente... Hablemos de la vida de los que ya están acá. Que la complejidad de la vida es un poco mayor y además no puede ser que te desgarres las vestiduras cuando son embriones o fetos y después que nacieron en realidad. No te importan. Poco te importan, qué sé yo. Claro. O sea que hay una cuestión muy perversa también de camuflar, porque a mí lo que me molesta es que no sean explícitos ideológicamente, ¿no? O sea, vos lo escuchás y todo es por el bien de la mujer y de las no sé qué. Es mentira. Vos en realidad nos estamos acercando a la distopía de Margaret Atwood, ¿no? Donde tu capacidad de reproducir tiene que estar al servicio de aquellas parejas infértiles y ricas, ¿no? Que tienen el deseo de la maternidad y la paternidad. Esto es un horror como posibilidad de sociedad. Y yo, las tías lilas, ¿no? Del cuento de la criada, veo muchas en el Parlamento. Veo muchas en el Parlamento, francamente. Entonces sí me preocupa, porque además las derechas ultraconservadoras han sido muy inteligentes. Dejaron de hablar hombres de estos temas y ponen a hablar mujeres. Con lo cual se vuelve se pone más complicado, ¿no? Es complicado, porque no es que nos vamos a entender por ser mujeres simplemente, ¿no? O sea, no está ahí el kit de la cuestión. Lamentablemente ideológico. Está lo ideológico, ¿no? Más a lo ideológico y lo cultural. Sí, no, y es esto, es justamente qué concepción de sociedad, dónde queremos, ¿no? El rol de las mujeres en este mundo, justamente cómo vamos a aquello que fue las diferencias, algo que nos diferencia entre hombres y mujeres es la capacidad que tenemos de reproducirnos. Y esto ha sido nuestro calvario a lo largo de la humanidad, francamente. Ha sido una de las primeras razones y los motivos fundamentales, ¿no? De la subordinación, la dominación y el tutelaje permanente, porque fuimos parte de las propiedades, ¿no? Que había que... los patrimonios resolver. Entonces, es fascinante, pero por eso te digo, después lo terminamos discutiendo sin la dimensión y la complejidad de los distintos nudos. A todo esto ni hemos hablado de las creencias personales. Esto además está atravesado por un montón de por creencias religiosas, la moral de cada uno, filosóficas, la moral de cada quien. O sea, por eso legislar en este campo hay que hacerlo como pisando huevos, porque justamente tocas mucha cosa y hay que tener mucho cuidado, y más si queremos unas sociedades laicas, seculares, con convivencia pacífica de creencias. Claro. Bueno, espero que sí, espero que querramos, que estemos queriendo eso, espero. Ojalá. Algunos sí, otros no. Bueno, en Europa hay que ver, ¿no? La resurrección que hay de presiones, ¿no? Ultra conservadoras que tienen que ver con Vox en España, ¿no? O sea, hay que plantean esto de retrotraerse a épocas franquistas. Claro, franquismo, y esto de la moral conservadora como la moral, ¿no? Y esto es puesto públicamente, no es puesto militado en las calles. Ya no se esconde. No, claro. Nosotros estamos ahora, cuando lo terminemos, si quieren les avisamos, estamos haciendo justamente la publicación de los grupos antigéneros, ¿no? Nosotros hicimos un análisis de quiénes eran los que usaban el término combatir ideología de género. Claro. Y estaba muy condensado en los grupos evangelicalistas, ¿no? En estos grupos pentecostales, neopentecostales con ambición política, ¿no? Que quieren ocupar cargos públicos, ¿no? Para desde ahí imponer su palabra. El tema es que estos grupos en este periodo, nosotros investigamos esto hasta el 2018 y el 2019 irrumpe Cabildo Abierto. Y Cabildo Abierto cristaliza, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, ¿no? La reivindicación de todo lo más ultraconservador de patria, tradición, familia y propiedad, ¿no? O sea, vos lo ves. Y ahora estamos viendo su conexión, porque si ustedes han escuchado a Domenech, particularmente en el Senado,
él vuelve a reivindicar mucho la colonia, ¿no? Él vuelve a reivindicar mucho el hispanismo, el hispanismo. La hispanidad y el hispanismo, no sé cuánto. Y Vox justamente ha hecho toda una trazabilidad política que le llama la iberósfera, ¿no? O sea, el cómo se vuelve a reconstituir lo que eran los poderes que trajo la colonización, que era Estado, comercio e iglesias, ¿no? Y es interesante ver cómo se reconstituye toda una línea vinculada a las ultraderechas en el mundo que nosotros tenemos claramente identificables, cómo se reconstituyen acá con familias de larga tradición, ¿no? Lo que pensamos en su momento que era una reacción, ¿no? Una reacción a los avances que iba teniendo Uruguay, hoy lo que vemos es que emergen, ¿no? Quienes pensamos que ya no existían, emergen con una virulencia muy particular, pero si vos ves sus discursos son exactamente los mismos de la época franquista. Y si ves cuáles eran el lugar de las mujeres en la época franquista, era ser bonitas, lindas, especiales, amas de casa, tener a tu marido feliz y a tus hijos rozagantes. O sea, claro que les molestamos mucho a las feministas que reclamamos otra cosa, pero sí, lo vamos a traer con Pablo, estamos con Pablo Álvarez, estamos ahora en el proceso de edición de... Cuando lo tengan pronto nos avisan y lo presentan acá. Sí, bárbaro, sí. Y ahora vamos a presentar otro, estamos muy productivos, y es un mapeo que hicimos sobre el sistema de justicia para saber qué condiciones tenemos para que sean respetados los derechos sexuales y los derechos reproductivos en sentencias. Me gusta la muesca que se te hace acá mientras lo decís. Le encanta. No se ve la radio, pero... wow. Se escucha. Qué poder el poder judicial. ¿Qué es Esperemos que caiga bien, creo que no, pero es uno de los poderes más opacos. Bueno, lo esperaremos con ansias. Ya caerá. Lilian, yo no te quiero echar, pero tenemos comprometido un espacio con el otro sujeto que está acá. Le hemos prometido un rato para su espacio. Ha sido un gustazo. Nos vamos a volver a ver en breve. Tenemos excusa de sobra. Pasamos bárbaro. Vecinas, ¿no? Bueno, el bien. permiso que acá en Salto y Constituyente, así que estamos ahí. Cerquita, a la cerquita. vuelta. Un gustazo enorme, mil gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. ¿Estás escuchando? Radio Pedal. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. Quítame esa mirada y de cerdo sediento tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte, queriéndome comer, queriéndome comer, queriéndome comer, queriendo y... No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. Tengo una cicatriz de hace siglos, tengo 1000 heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme en la selva entera, sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte la guerra. Y no, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. Para
terete pai. Poro pumba para pumbo popere. Poro poro pepe, poro poro pepe. Na 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 na. Tara 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 ta. La 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 la. Para pa. Y deja de pararte en mi tierra. Deja de devorar mi confianza. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Y deja de pararte en mi tierra. Deja de devorar mi confianza. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Y deja de pararte en mi tierra. Deja de devorar mi confianza. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Porque quiero mis piernas libres, quiero mis tetas libres. Quiero que no me quieras siempre para desvestirme. Quiero mi cara libre, quiero mi culo libre. Quiero que no me quiera siempre para desvestirme. Quiero mi cuerpo libre, quiero mi útero libre. Quiero que no me quiera siempre para desvestirme. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño es lo que tú tienes. Con tu reggaetón y con tus 4 babies, No me toques más. No me toques, no me toques más. No me toques más. No me toques, no me toques más. No me toques. No me toques. No me toques. ¿Cansada de la misma canción de siempre? ¿Aburrido del legal y los algoritmos? Olvídate, ahora sí te escucho. Un programa, un podcast, un espacio de Radio Pedal para la música emergente de acá. Martes, 19:30 en radiopedal.uy. Ahora sí te escucho. Tantas frases como ruidos, oyó anunciar el recorrido. Un parlante en la cabeza, tantos estantes vacíos. Radio Pedal. Radio cooperativa. Comunicación sin patrón. ¿No encontrás un tema para volver? ¿Seguís buscando el beat que te mueva las rodillas? ¿Ya gastaste todas tus playlists? ¿Querés escuchar lo último que está sonando? Nuevos Fuegos. Un camino de ida al mundo de la música. Viernes, 20 horas, por Radio Pedal. Estás escuchando Radio Pedal. Pinto um barco a vela branco navegando é tanto céu e mar.
folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra consigo passar num segundo, de num simples compasso e num círculo eu faço um mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro, e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tenta... Habemos vuelto. Esta es Acuarela de Toquinho, porque yo llegué del baño, la agarré empezada y esta era la parte no la conocía o me confundí de canción. Carlito, te toca a vos ahora. Bien. ¿Te escucha, Sí. Sí, Bien. se escucha bárbaro. Bien, bueno, estamos con el espacio de la historia vista de abajo, volviendo, retomando. Porque la semana pasada a Carlitos le suprimimos el espacio porque hicimos un programa enteramente dedicado al golpe de Estado y él tenía preparado un precioso espacio sobre Pedro Figari, pero bueno, aquí está. Figari, porque como nace como cumple año una vez al año nomás, Figari, va a tener que esperar el año que viene, a ver. Ah, pensé que lo habías traído para hoy. No, al cambio. ¿Con quién nos trajiste hoy? No, digo, vamos, lo de Figari quedó pendiente, está bueno porque es una, para el año que viene. Una personalidad o buscar otra vuelta a la Puede haber otra fecha de Figari. Puede haber otra fecha. ¿Era el natalicio? Era el natalicio, sí, el cumpleaños. ¿Y en qué fecha murió? ¿Y en qué fecha murió Figari? En enero. Vamos a esperar ahora. No, falta todavía. Ah, bueno. Falta todavía, pero ya vamos a llegar. Bueno. Vale la pena conocer un poco. Carlitos está anunciando una tercera temporada de Casi Radio y vos no te estás dando cuenta. Una historia de... No, hoy empezábamos con esta canción Acuarela de Toquinho, ¿no? Porque justamente hoy... Lucía está contenta porque le gusta la música brasilera, te puedo explicar. Bien, y es un clásico, ¿no? Un clásico de Toquinho, que en realidad el nombre de él es Antonio Pecci. O sea, como suele pasar con los brasileños, ¿no? Que el nombre... no coincide con el nombre con el que conocemos, no coincide con el nombre real, ¿no? Como el gran Edson Arantes. Como el gran Edson, ¿no? Ahí va. En caso de Toquinho, en realidad Toquinho proviene de que era chiquito, ¿no? La madre le decía pequeñito, entonces Toquinho viene de ahí, entonces le quedó ese mote de chico y bueno, y después lo adoptó como nombre, ¿no? Toquinho, que está cumpliendo, bueno, nació un 6 de julio de 1946, pero está cumpliendo 77 años. ¿No? Y bueno, nos gustaba traer esta personalidad vinculada a la canción, ¿no? Vinculada a la canción. Bueno, es un cantante brasileño que, bueno, trabajó mucho tiempo, bueno, con Chico Buarque, con Benicio de Morales, ¿no? Y bueno, tiene un amplio repertorio. Como se estila decir, una prolífica carrera. Prolífica carrera y está vigente, está vivo, sigue produciendo. Vino hace poco acá y no sé si no va a volver. Está cantando con... O sea, está en actividad. No me acuerdo con quién es la mujer que le está haciendo la dupla ahora. Debo confesar que uno de mis guitarristas preferidos, ¿sí? En el rubro nylon, nadie toca. Es muy bueno. Nadie toca como es muy bueno. Tiene una formación musical desde muy joven, ¿no? Sí. Se formó desde muy joven y bueno, y después tuvo buenos maestros también, y bueno, musicales y de canto y bueno, de composición también, y bueno. Y creo que Acuarela es una de las canciones más conocidas, más representativas, ¿no? De lo que implica. Toquinho. Bueno, aparte de la canción, la efeméride del día de hoy, nos va a llevar a 1914, en Uruguay, ¿no? Donde era asesinada, bueno, fue uno de los fue muy, muy comentado y muy conocido en su momento. Era asesinada Delmira Agustini en Uruguay, ¿no? Sí. La poetisa Delmira Agustini era un 6 de julio de 1914, que tenía 27 años en ese momento, y se había convertido en ese momento en una de las poetisas más conocidas, reconocidas en su momento, sobre todo en relación a que era muy joven. Ella había nacido el 24 de octubre de 1886. 27 años tenía. 27 años. Femicidio, podemos aclararlo. Fue un femicidio porque fue asesinada por su... En realidad era por su ex marido. Se habían divorciado. Se habían divorciado hacía muy poco tiempo, ¿no? En realidad estuvieron muy poco tiempo casados, menos de un año. O sea, estuvieron creo, si no mal no digo, 50 días. Justo el otro día 53 días estuvieron casados. Leyendo. 53 días estuvieron casados. Ahí hubo toda una cuestión de que, bueno, eran los dos muy jóvenes. También estaba ahí, o sea, parte de lo que se comentó en su momento tenía que ver. Ella venía de una familia de clase media alta, ¿no?
donde había un peso muy importante de la madre de ella, que siempre estaba con ella, que iba a todas las veladas poéticas con ella, que ejercía como un control muy importante sobre su figura, ¿no? Estaba muy presente y eso interfirió, según lo que se comentaba, en el matrimonio y en sus relaciones. Y bueno, el matrimonio se disuelve al poco tiempo. Fue uno de los divorcios más connotados. Estábamos hablando de una época en que en realidad ya el divorcio de por sí era bastante escandaloso, ¿no? En esos mismos años se estaba discutiendo la ley del divorcio por ser la voluntad de la mujer, ¿no? Entonces era complejo. Y bueno, ¿quién era Edelmira Agustini? Como estábamos comentando, ella había nacido en Montevideo el 24 de octubre de 1886, ¿no? Fue una poeta modernista, ¿no? Tuvo tres libros muy conocidos, ¿no? Que fueron en esos pocos años que pudo desarrollarse. Ella empieza a escribir poemas en algunas revistas de Montevideo a los 16 años. Ya, en realidad ella tuvo la particularidad de que se educó, digamos, con maestros particulares en su casa. El control de la familia era muy fuerte, no tuvo no salía mucho, ¿no? O sea, toda la educación que tuvo, tanto en poesía como en pintura, ella también pintaba, hacía retratos, ¿no? Y va a tener como esa doble cosa de ser en la familia como muy dócil y va a expresar en la poesía su rebeldía, también su expresión artística, digamos. Fue una de las primeras poetas que habló del erotismo a nivel poético. De la sexualidad, de algunas cuestiones muy importantes, que después se van a tomar de su obra. Y bueno, el libro Los cálices vacíos, que es de 1913, un año antes de morir, es como una obra importante de la literatura nacional, sobre todo esa generación, digamos, de poetisas, junto con María Eugenia Abad Ferreira, más tarde Juana Ibarburu, pero sobre todo María Eugenia Abad Ferreira y Edelmira Agustini van a ser contemporáneas, si bien tenían unos años de diferencia. Es más, uno de los retratos que hace Edelmira Agustini más famoso es de María Eugenia Abad Ferreira, ¿no? y bueno, van a vincularse con lo que era la poesía modernista en ese momento. Rubén Darío, cuando viene al Uruguay, se reúne con ella y se queda impactado por la poesía de ella. ¿No llegaron a hacer algo como...? Rubén Darío hizo el prólogo del libro de Los cálices vacíos. Y en el prólogo, bueno, es muy elogioso con su poesía. Y bueno, él viene al Uruguay ya consagrado como poeta, ¿no? En 1912 viene al Uruguay y ahí es donde tiene ese vínculo, ese encuentro con Edelmira Agustini. También ella va a tener vínculos con otro como Manuel Ugarte también, que bueno, que va a intercambiar. Incluso también tenía una relación cuando él venía a Montevideo, que era un intelectual argentino muy destacado en ese momento, ¿no? Entonces, era una figura que, pese a su juventud, ¿no? Tenía una importancia relativa central en lo que era el mundo literario de ese momento, y sobre todo siendo mujer, ¿no? Entonces, nos gustaba traer esto. Bueno, fue un femicidio. En realidad, el ex esposo era un comerciante, ¿no? Y bueno, se suicida después, ¿no? Ahora, en 2014, cuando se hicieron los 100 años, digamos, del hecho, digamos, se inauguró ahí en Andes, en la calle Andes 1206, un memorial. Ahí está la placa, que fue la casa donde sucedió el femicidio, digamos. Y bueno, ahí también un icono por eso, ¿no? Porque fue un femicidio, ¿no? Que sucedió a principios del siglo, y que demuestra esto, ¿no? De cómo operaba en ese momento y cómo sigue operando hoy esta cuestión, ¿no? Así. Parece que era la cita para hablar, para las últimas palabras, claro. No sé qué, y la mata, y en ese mismo momento él se suicida. La mata se suicida. Ellos habían tenido algunos, también consta que habían tenido algunos encuentros después de haber salido el divorcio, o sea, que habían tenido, o sea, seguía manteniendo como el vínculo, digamos, y bueno, se da esto. Por supuesto, la noticia fue, ¿cómo es que? Sí, tuvo mucha repercusión en la prensa, no, pero repercusión negativa, ¿no? O sea, muerte pasional o algo. Sí, se hablaba de un homicidio pasional, claro. Pero no sé si asesinato específicamente. De amor irracional hablaban muchos, del amor irracional y de todo eso. Del amor irracional. Del amor irracional. Es horrible. Es terrible lo del amor irracional, porque en realidad lo que está dejando implícito es el amor racional. Claro, que es algo raro, extraño.
Claro, porque el amor irracional... Bueno, pero ¿vos tenés otro? Hay otro, claro. Si me trajiste del otro, no lo quiero. Claro. No se llama amor, Sí. eso te tiene otro nombre. No, claro, y estaba en esta cuestión de este tipo de expresiones de violencia, eran, digo, amor pasional, o bueno, esas eran las denominaciones, Bueno, que hasta hace poco, ¿no? No hace Imagínense tanto. lo que sería en 1914, ¿no? Y además, Claro, es un exceso de amor. tejiendo estas teorías, ¿no? También que se tejieron en aquel momento, Claro, que oscurece. de las infidelidades, de también vincular este hecho con su poesía y con su feminismo. También todo eso se tejió en su momento. Se lo buscó, digamos. Se le buscó también. Y además esto de que, bueno, ella tenía estos vínculos, por eso Manuel Ugarte, que tenía el papel de la madre también que aparece ahí, ¿no? Porque era una de las cosas que el hombre aducía, ¿no? Ese papel absorbente de la madre. Se buscaron como también todas esas cosas que sigue pasando, ¿no? También, ¿no? Está plenamente justificado. Claramente. Según los medios. Entonces, claro, este Según papel la en la sociedad prensa. de aquel tiempo, Y más ¿no? y más sobre todo que era una personalidad que dentro del ámbito montevideano de aquella época era conocida, ¿no? Era una personalidad conocida. Así que bueno, la idea era traer esta efeméride de hoy. Leer la poesía, que es muy interesante. Por suerte hoy en día es una autora que se trabaja bastante en educación media, o sea, está incorporado, ¿no? Pero leer esos libros que están disponibles y que es interesante. Hay algunas canciones, hay una versión ahí del poema Explosión, que es uno de los más conocidos, digamos, de Andrés Estrañaro, que está muy buena, una versión en canción, que está bueno porque es uno de los poemas más conocidos y creo que demuestra esto pues todo habla del amor, ¿no? Y está interesante. A ver cuándo me trae esa idea Vilariño. Ya van a ser. Me gusta porque nace, cumple la fecha, nace el espacio. Me gusta. Hablando, con hechos, en este caso la muerte. Hoy estuvimos hablando, Hablamos tema de los nacimientos, de la ¿no? muerte de Mira Agustini y del nacimiento de Toquiño. Y mucho nacimiento en la entrevista central del programa. Mucho nacimiento. ¿Qué les pareció? Excelente, la verdad que excelente. Bien. ¿Alguna reflexión? No, que como decíamos con Lucía, nos quedó la cabeza explotando básicamente. Y nos acordábamos mucho de que Lilian nombró el libro de Margaret Atwood, que realmente no fui capaz de leerlo, El cuento de la criada, pero sí vi la serie y es una serie que es muy, muy fuerte. Es como que, nada. ¿A usted qué le pareció? ¿Le gustó la entrevista? Increíble. Sí, charlábamos de eso. En realidad a mí me pasa lo contrario, que a Lore leí el libro, no vi la serie, pero he escuchado reseñas de personas muy cercanas que dicen que está muy bien realizada la serie, o sea, se acopla pila al libro y nada, la entrevista alucinante. O sea, es increíble ver cómo en realidad siempre se terminan vulnerando totalmente los sistemas de cuidados en la amplitud que se supone, ¿no? Los sistemas de cuidados de las infancias, de las adolescencias, de las maternidades, de los cuerpos, tanto salud mental como salud física. Como eso es lo único que puedo concluir y después me quedan muchas interrogantes para seguir mucho por pensar. Pensando. Pero increíble. Muy ¿Usted, Carlitos? A mí me pareció muy interesante, con muchos aportes de la trayectoria, creo vinculado a lo que hacía la trayectoria de este tema, ¿no? Que a veces desconocía muchos de los aspectos. Creo que es un tema que está arriba de la mesa y que esto de la complejidad, ¿no? Que tienen estos temas y cómo requiere abordarlos teniendo en cuenta todos los aspectos, ¿no? O sea, los sociales, los económicos, los políticos, igual hay los ideológicos, y que a veces si tomamos solamente por un lado dejamos otros aspectos sin considerar y podemos agravar los problemas, ¿no? Y esto también de considerar la autonomía, ¿no? La autonomía de los individuos, ¿no? En un contexto de una sociedad con tantas vulneraciones, con tantas cómo buscar sociedades que garanticen esa autonomía sin caer en el individualismo, que es un desafío de nuestra época que me parece que es
Es difícil, ¿no? Grande. Sí, la trampa liberal, ¿no? De alguna manera, en la que supuestamente todos somos libres, pero efectivamente ninguno de nosotros es tan libre como supuestamente pretenden nuestras bases teóricas, nuestros fundamentos. Yo me quedé con eso, ¿no? Me quedé pensando en esto, ¿no? De la autonomía y el individualismo y ahí el rol de la sociedad, ¿no? Sí, complicado abordar un tema tan complejo en un mundo tan complejo, ¿no? Porque es complejo hasta si se quiere moralmente o en fin, porque no hay muchos involucrados en el medio, pero aparte con las complejidades que presenta la realidad social nuestra, en lo que hablábamos con Lilian, que viste que al final el nudo va siempre al mismo lugar. Hay cosas que no tienen arreglo, porque empezás discutiendo. A mí me quedó la sensación de que empezás discutiendo un problema que tiene muchas aristas desde distintos puntos de vista y en realidad te terminás encontrando con que, por ejemplo, no ha habido casos en Uruguay. ¿No? Pero sin embargo, cuando te pones a pensar el tema, uno piensa hasta, independientemente de la posición que decida adoptar, en radicalizarse, ¿no? Porque si encontrás como un fundamento ético-moral para posicionarte, vos decís, bueno, no, esto sí, esto no, ¿no? Y sin embargo, vos decís, bueno, pero estoy discutiendo la legislación de esto, ¿ok? ¿Y cuál es la magnitud de la realidad? ¿Cuánto pesa? ¿Cuán importante es que resolvamos sobre esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el verdadero tamaño del problema más allá de mis creencias? Y resulta que el problema prácticamente no existe como está planteado. Claro. Lo que sí existe es que los que tienen muchas ganas... Sí existen operadores que quieren que haya casos. Que quieren que haya, que quieren hacer su negocio, como en todos lados. Existe la gente que viaja y lo hace en otros países, o sea que es una realidad que no va a dejar de existir. Y lo que sí existe son un montón de niños, niñas y adolescentes que tienen vulnerados sus derechos y por los que no hay una ley en discusión de nada en el Parlamento para garantizarles nada, en un contexto en el que no tenemos ni agua potable en Uruguay. Sí, exacto. Sin ir más lejos, todo esto de las vacaciones de julio, por algún motivo, fue y es vulnerar los derechos de los niños también. Igual sí, las vacaciones de julio, por lo que tengo entendido, el otro día me contaban, yo la verdad es que no lo sabía, probablemente sea Vox Populi, que siempre se hizo por un problema digamos sanitario. El siempre fue. Tenía que ver con las gripes, sí, ¿no? Pero el problema fue que este año se había corrido, vaya a saber por qué, hacia la última semana de julio y la volvieron a traer para este lado. O sea, siempre los niños son como una pelotita de ping-pong a ver dónde... Y una cosa que sucede también ahí es que de hace unos años a esta parte se han como dividido, ¿no? Las vacaciones de julio, que siempre eran comunes, ¿no? Eran 2 semanas para todo el sistema educativo. También. Y de hace unos años se viene haciendo... Para el público una semana, privados. Sí, no, y dentro del público se hace una semana para primaria y 2 semanas en educación media. Sí, con lo complicado que se vuelve todo eso para una familia que tenga, por ejemplo, 2 hijos, uno en cada sistema. Y ahora como ¿no? quedaron solapadas, por ejemplo, ahora, esta semana, ya están en vacaciones en primaria, pero no en educación media, por ejemplo. No, es que si tenés un hijo de 7 y uno de 13, tenés que pedirte un mes de licencia en julio, claro, y eso, para ver y los cómo cambios haces. de última hora generan estas cosas, ¿no? Porque fue una cosa de pocos días antes que se resolvió eso. No, eso fue lo más increíble de todo. Porque uno puede decir, bueno, lo pueden cambiar, pero con ese nivel de improvisación que genera una cantidad de problemas a la interna de cualquier familia, es imposible. Bueno, y al final los niños siempre quedan en el medio como el objeto de la molestia, de no saber dónde voy a meter al gurí, básicamente. Sí, complicado. Bueno, así es. Bueno. Todo esto creo que tiene una gran raíz en aquel afán de contar cuántos días de clase tienen, ¿no? Porque lo que le faltaba a los gurises eran días de clase. Entonces también. Van a terminar teniendo clase en enero, supongo, no sé qué van a hacer. Pero bueno, muchachos, estamos llegando al fin de la hora. Hemos hecho suficiente, hace mucho que estamos al aire. Lucía está cansada, Carlitos está cansado, Yo Lorena estoy cansada, me duele la cintura, me duele todo. ¿Por qué le duele la cintura a usted? ¿Estar acá sentada? ¿Que no le gusta la silla? ¿Va a presentar una queja? Bueno, sí, podría. Quiero una de esas sillas de streamer. Y tráigala. Que me parece que aquí... mira, si vos traes una silla de esas acá, creo que nadie se va a oponer a que la traigas. Bueno, no creo que encuentres resistencia. Es más, la pueden llegar a usar. Claro. Bienvenida sea. Así que el próximo programa Lorena va a traer una silla nueva al estudio.
para que todos podamos disfrutar. Supongo que le va a prestar, todos, ¿no? Si traigo, vivimos en un mundo individualista. ¿Te la llevas? Todavía no lo entendiste. ¿La traes y te la llevas a tu casa? Obvio, la traigo, me siento yo, me la llevo, ya está. Sí, el mundo, ¿no entendiste? No entendiste nada. No Bienvenido. Bueno, muchachos, ha sido un gusto. Nos vemos el jueves que viene a las 18 y no se olviden, no nos van a convencer de que el mundo no es para todos. Andamos todos con los celulares en la pantalla, sumergidos como en el mar. Vamos perdidos en la búsqueda de encontrarnos en el WhatsApp, en algún juego, en una red social.